Vamos a hablar de una de las derrotas más tempranas y más grandes que jamás haya enfrentado el ejército romano, que fue contra el reino de Cosenubia. Esta derrota se debió en gran medida al orgullo y la paranoia que debilitaron las defensas de la frontera romana en Egipto, permitiendo que la reina del reino de Kush luchara contra el ejército romano y humillara al emperador Augusto mismo, y esa es la historia que les contaré en el vídeo de hoy. El enfrentamiento contra el reino de Kush tuvo lugar solo 2 décadas antes de que las legiones romanas perecieran en los bosques de Germania. De hecho, pocos eventos fueron más significativos para el Imperio romano que la derrota en la batalla del bosque de Tverg, que ocurrió durante el otoño del año 9 después de Cristo, interrumpiendo los planes de expansión del emperador Augusto. Pero la batalla contra los cusitas también sería frustrante para el emperador en el año 30 a.C., después de su triunfo en la batalla de Acum. Octavio, luego conocido como Augusto, llegó a Egipto con su ejército en ese momento. Cleopatra se había suicidado, poniendo fin a la dinastía tálica y dejando el trono vacante. Sin embargo, Octavio rechazó la corona real, convirtiendo a Egipto en una provincia romana. 3 años después, Octavio recibió el nombre de Augusto y Egipto, junto con su vasta riqueza, se convirtió en la propiedad privada del emperador. Para proteger su joya de la corona, Augusto determinó que 3 legiones estarían estacionadas en el territorio egipcio, la tercera legión, la Sera, la 22ª Diana y una legión cuyo nombre se ha perdido en la historia. En total, en el año 30 a.C., Roma tenía aproximadamente 15.000 soldados en la provincia, con las principales tareas de estos soldados siendo mantener la paz interna y patrullar la frontera sur. La mayoría de los soldados estaban estacionados en Tiebes, la antigua capital, y cerca de Alejandría, en la costa mediterránea. En caso de un ataque enemigo, estas tropas marcharían hacia el sur para ayudar a las guarniciones fronterizas. Sin embargo, todas estas acciones no fueron suficientes para Augusto, quien deseaba evitar una guerra civil a toda costa. Con este objetivo en mente, el emperador monopolizó el control del ejército, haciendo que todas las legiones respondieran directamente a él como comandante en jefe. Sin embargo, debido a la inmensa importancia de Egipto para la economía del imperio y su papel estratégico, Augusto nombró a su cercano partidario, Gas Cornelius Gales, como el primer gobernador de Egipto romano. A diferencia de otros gobernadores provinciales, también recibió el mando personal de las 3 legiones estacionadas allí. Sin embargo, poco después de la llegada de Gas, estalló una revuelta en el sur, alrededor de Zen. No debe olvidarse que Egipto acababa de sufrir un cambio de régimen y no todos los egipcios estaban contentos con sus nuevos amos. Pero Gales fue más que exitoso. Después de suprimir la revuelta, se trasladó más al sur, cruzando la primera catarata y apoderándose de la isla fortaleza de Fi, en el Bajo Nilo. Sus victorias fueron tan grandes que, para conmemorar sus logros, Gales erigió monumentos en su honor en todo Egipto, inscribiendo una lista de sus logros incluso en la cima de las pirámides. Sorprendentemente, esto no sentó bien al emperador, quien se dio cuenta de que Gas era una amenaza potencial. Para empeorar las cosas, Gales era un hombre audaz y un poeta con una gran reputación entre las élites de Roma. El resultado fue una tragedia para el primer gobernador romano de Egipto. Despojado de toda su riqueza y temiendo por su vida, Gas se suicidó. Después de este evento, en un intento de evitar riesgos para su gloria personal, Augusto llenó la posición vacante con el hombre más flexible y menos ambicioso que pudo encontrar, llamado Eles Gales. Pero a diferencia de su predecesor, la primera incursión militar de Eles, la expedición árabe en el 25 a.C., fue un completo fracaso. Para complicar las cosas, muchos de los soldados estacionados en Egipto fueron transferidos a la fuerza expedicionaria, dejando la frontera expuesta a ataques hostiles. Sin embargo, las ambiciones romanas de conquista no disminuyeron. Como los gobernantes anteriores de Egipto, fantaseaban con el oro nubio y las otras riquezas de África, motivaciones que eran extremadamente tentadoras y parecían estar a su alcance después de la captura de Fi. Sin embargo, los romanos calcularon mal. Antes de embarcarse en su expedición árabe, Gas impuso un impuesto sobre áreas tradicionalmente consideradas parte del reino de Kous. Según la tradición, este acto enojó al líder cusita, la reina Amanirenas. Aunque no estamos seguros exactamente de cuál podría ser la traducción de este título,
podría significar algo como reina madre o región. Aunque no sabemos el significado exacto, una cosa es segura: Amanirenas fue una líder formidable y una poderosa reina guerrera. En este contexto, en el año 24 a.C., aprovechando la ausencia de las legiones, la reina lideró su ejército hacia el norte hasta la primera catarata. El ejército cusita invadió rápidamente la guarnición romana en Fi y entró en territorio imperial, avanzando hacia Sine y Elifantaini. Luego se retiraron hacia el sur con botín, prisioneros romanos y miles de prisioneros egipcios. Como insulto final, los cusitas profanaron la estatua de Augusto, decapitándola y llevándose su cabeza como botín de guerra. Curiosamente, en 1910, se encontró la cabeza de bronce del emperador Enter Ada en los escalones del templo de Amón y Maro, que fue la capital del reino de Kous. La ubicación fue cuidadosamente elegida para asegurar que todos los que entraran en el edificio pisaran la imagen del emperador Augusto. Sin embargo, a pesar de la formidable victoria del reino cusita, la guerra apenas comenzaba. Tal humillación no podía ser tolerada y Roma tuvo que responder. El nuevo gobernador, Petronio, reunió un gran ejército de más de 10.000 hombres y marchó hacia el sur, hacia Nubia. Los dos ejércitos se encontraron cerca de Ses, una región a 100 kilómetros al sur de la primera catarata. Sin embargo, a pesar de sus formidables números, la victoria parecía ser un sueño lejano para los romanos, ya que las tropas cusitas los superaban en una proporción de 3-1. Para ser más precisos, los romanos tenían alrededor de 10.000 infantes y 800 caballeros, mientras que sus enemigos tenían un asombroso ejército de más de 30.000 hombres. Pero fue en este momento de desesperación que la disciplina y el entrenamiento de las legiones romanas resultaron decisivos una vez más. Ansioso por la sangre, Petronio avanzó más hacia el sur, hacia el desierto. Sin embargo, su progreso fue obstaculizado por las vastas dunas de arena. Mientras el ejército marchaba por las orillas del Nilo, entre la primera y la segunda catarata, los romanos capturaron la ciudad de Seles. Se apoderaron de la parte navegable del río Nilo, complicando las acciones de las tropas cusitas. Además, tenían otra ventaja significativa: su superioridad en armamento, que era mucho mayor en calidad y eficiencia que los escudos y espadas cusitas. Finalmente, el ejército romano llegó a Nipe, la antigua capital del reino de Kush. Rechazando la oferta de paz de Amon-Arena, Petronio tomó la ciudad, esclavizando a cientos de habitantes. Sin embargo, el terreno desconocido, el intenso calor y el riesgo de enfermedades impidieron a Petronio avanzar más en ese territorio. En su lugar, decidió regresar, considerando la destrucción de la capital enemiga como un castigo apropiado para aquellos que se atrevieron a desafiar el poder romano. A su regreso a Alejandría, Petronio envió trofeos de guerra y miles de prisioneros enemigos a Roma. El imperio restauró su honor y parecía, al menos por el momento, que las hostilidades habían terminado. Pero Petronio estaba equivocado. El éxito de la expedición romana asustó a las tribus locales, que se aliaron con la reina en busca de venganza. Esto fortaleció su ejército y las hostilidades se reanudaron, llevando a sus soldados hacia el norte para expulsar la guarnición romana en Seles. Sin embargo, no lograron capturar la fortaleza. Decididos a derrotar a los cusitas de una vez por todas, Petronio marchó nuevamente hacia el sur. Los detalles son oscuros, pero en el año 21 a.C. sabemos que ambos ejércitos estaban agotados cuando Amanirenas ofreció la paz. Petronio aceptó, quizás consciente del destino de Gas. El gobernador aconsejó a los enviados que llevaran su caso directamente al emperador. En ese momento, Augusto estaba en la isla griega de Seamos, ocupado haciendo un acuerdo con el imperio parto. Preocupado por las acciones de Partía, un poderoso rival oriental de Roma, Augusto decidió tomar una decisión desagradable pero necesaria. En un gesto de buena voluntad, el emperador accedió a las demandas de Amanirenas, incluida la retirada de todas las fuerzas armadas romanas de los territorios en disputa en Nubia. Además, por su propia voluntad, Augusto revocó los impuestos que se habían impuesto a los cusitas. Hasta el día de hoy, los académicos debaten las verdaderas motivaciones de Augusto, pero se presume que la razón más probable es que el emperador creía que el reino africano de Kush estaba demasiado lejos y era una molestia menor en comparación con la vecina Partía, que recientemente habían aniquilado al ejército romano dirigido por Gascris.
Además, la paz estabilizó la frontera sur, permitiendo a Augusto transferir legiones a otros lugares, mientras que los cusitas recuperaron su estatus como una potencia regional. Ambos lados también se beneficiaron enormemente del comercio. Los romanos recaudaron lucrativos aranceles y los cusitas aseguraron una agradable fuente de ingresos. Pero, al margen de las alianzas, el hecho es que la reina guerrera Amanirenas y su feroz resistencia humillaron al ejército romano y detuvieron la expansión romana. Después de la retirada de las fuerzas romanas, los cusitas derribaron y decapitaron estatuas del emperador en las ciudades recapturadas. Sin embargo, esto no sería el último evento histórico que involucraría a los romanos y al reino de Kush. Roma continuó albergando planes para una nueva ofensiva. Medio siglo después de la muerte de Augusto, su bisnieto, Nerón, envió una pequeña expedición al corazón de África. Aunque oficialmente encargada de descubrir la fuente del Nilo, parece que la misión tenía un propósito más nefasto. Liderados por la élite de la unidad militar del Imperio Romano, la Guardia Pretoriana, una elección inusual para tal empresa, los exploradores hicieron un registro detallado de su viaje, incluida una descripción de la capital cusita, Meo. La reubicación de unidades militares en Egipto, incluidas la 15ª Legión Epaulinares y la recién creada Solución Completa. Sin embargo, el suicidio del emperador y la sangrienta guerra civil que siguió pospusieron para siempre los planes de Roma. El ejército romano nunca volvería a entrar en Nubia y los reyes y reinas de Kush nunca tendrían que ceder sus tierras, transferir sus recursos o pagar tributo a Roma. Incluso frente a todas las dificultades, este reino guerrero decidió no doblegarse ante el poder romano, demostrando una fuerza y perseverancia admirables. Si disfrutaste aprendiendo más sobre esta gran batalla entre los romanos y los cusitas, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte a nuestro canal y también enviar tus sugerencias en los comentarios. Haré todo lo posible para hacer vídeos sobre los temas que envíes. Nos vemos en el próximo vídeo.